Nuestra enseñanza para el día de hoy, bendito el Padre Eterno, se titula La división, las divisiones, la separación. Y vamos a orarle al Padre Eterno para que Él nos guíe, Él nos conforte y Él nos afirme en su propósito en la congregación donde estamos. Bendito seas, Rey de los ejércitos, Padre de toda bondad y de toda misericordia. Todo don perfecto desciende solo de usted, y el día de hoy estamos aquí para bendecir y exaltar el nombre sobre todo nombre de nuestro Rey de Gloria. En ese nombre en el cual solamente hay salvación, te rogamos que nos muestres, Señor, nuestros errores, nuestros prejuicios que a veces tenemos, Señor, humanamente, pero que sea tu palabra guiándonos y que no sea solamente, Señor, el deseo humano, que no sea solamente la intuición humana, Señor, sobreponiéndose, que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Amén. Dice la Escritura en Números capítulo 16, verso 1, y se desligaron, se apartaron, se hicieron a un lado, se separaron, se dividieron de la congregación del pueblo de Israel, Coraj, hijo de Yizar, hijo de Kehat, hijo de Leví. Coré es un descendiente de Leví. Y Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, los cuales eran todos estos de la tribu de Rubén. ¿Ok? Acuérdense que ya hay un viejo conflicto. Y eso es lo que a veces sucede, que en nuestras vidas ya tenemos viejos conflictos que venimos arrastrando y nos siguen a donde quiera que vayamos. Rubén era el primogénito por naturaleza de Jacob, pero por malas decisiones que tomó, por haber incluso por haberse acostado con la concubina de su padre, él perdió la primogenitura. Entonces aquí, ¿por qué cree que los convenció Coré? ¿Qué fue lo que usó? Ustedes son primogénitos. Ustedes deberían ser los gobernantes aquí, no otra tribu. ¿Ok? Y los convenció. Y esa estrategia usó este hombre, ¿verdad? También lleno de celos, de malas decisiones, para convencer, y ya vamos a ver quiénes eran. No eran cualquier persona las que convencen. Entonces, eso es lo que vamos a tener cuidado cuando vienen las rebeliones, cuando viene algo que nos golpea. No va a ser cualquier persona que no está de acuerdo, ¿verdad? Casi siempre va a venir con personas que conocemos las cosas, pero que nos influyen, que nos mueven, que nos empujan a creer lo contrario de lo que es la voluntad del Eterno. Cuando Coraj, como es su nombre hebreo, se decidió tomó la decisión de levantarse contra Moisés, él consideró, según su juicio, que era lo correcto hacerlo. Sin embargo, en todo el episodio que vamos a estudiar, vamos a ver que no era la voluntad del Eterno que se opusiera a esa autoridad. ¿Por qué razón no era la voluntad? Por el fin desastroso que le vino a él y a los suyos. Entonces, todos aquellos que le siguieron murieron de una manera que no es una muerte natural. Entonces, este ejemplo nos debe de servir a hoy, que no estamos en esa situación, pero mañana, ¿qué podría darse?
para otro tiempo, ¿ok? Nos debe de servir de enseñanza para todos nosotros, más que nada, considerando lo que está escrito en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, que dice de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoremos. Hay 4 veces que la Escritura dice, no quiero que ignoren. Y es lo que hacemos. Exactamente. ¿Ok? Entonces, aquí está una de ellas. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar cuando fue el milagro del mar. Y todos en Moisés, ¿ok? O por Moisés, fueron bautizados. ¿Cuándo o cómo? En la nube y en el mar. ¿Ok? Cuando se abrió ahí todos pasaron el agua, al salir del otro lado estaban vivos, tenían vida, prácticamente lo que significa el bautismo en Yeshua el Mesías, muerte y resurrección. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento. ¿Era un alimento qué? Espiritual. Y lo despreciaron. No quisieron ese alimento espiritual. Nos puede estar sucediendo lo mismo. Y versículo 4, Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es el Mesías. Hoy en día todos seguimos bebiendo de la misma roca. Pero ¿qué sucede si despreciamos esa agua? Pues no estamos bebiendo de él. Verso 5. Pero de los más, o sea, de la mayoría de ellos, no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados, murieron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, no todos, algunos, según está escrito. Cita ahora lo que está escrito en la Torá. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse pero con un becerro de oro, diciendo que era el Dios eterno. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron con las hijas de Moab, y cayeron en un día 23,000. Aquí quiero aclarar una cosa. Siempre que se habla de la Torá en el cristianismo, en la iglesia, dicen que el día que se entregó la Torá, ¿verdad? Murieron 3,000 personas por la entrega de la Torá, por el famoso becerro de oro. No fue la Torá. Y que cuando vino el Espíritu Santo, 3,000 tuvieron vida porque recibieron el Espíritu Santo. Y los 14,700 que murieron con la rebelión de Coré. Y los 23,000 que murieron aquí. Eso nadie nos cuenta. ¿Por qué? Porque no les conviene. Entonces no es la Torá la que mata. Es el pecado. ¿Okay? La paga del pecado es muerte. ¿Ok? ¿Y qué nos dice? No tentemos al Señor. ¿Qué está escrito? No tentemos al Eterno, como también algunos de ellos le tentaron y murieron, ¿cómo? Mordidos por la serpiente. Qué curioso que la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Ok? Ni murmuremos. Ese es un problema grande, no en usted, en todos posiblemente nosotros. Que cuando algo no nos gusta, en lugar de buscar la dirección de Dios, murmuramos. No murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esto está diciéndose en el Brit Hadashah, que tengamos cuidado. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas no para que nos enteremos de la maldad de los judíos o de los hebreos, no. Para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado estos últimos tiempos. Entonces, ¿de qué manera nos servirá estudiar y aprender de lo que está escrito? Pues llevando, por ejemplo, este ejemplo tan valioso, del cual vamos a hablar, a un problema más frecuente de lo que quisiéramos
en las congregaciones. Ese problema es la división, amados hermanos. Y escrito está, en nuestro Mesías lo dijo, ¿verdad? Escrito está en la palabra del Eterno. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. No puede. No es que yo lo diga o lo afirme, es que no puede. En el mismo hogar, ¿qué sucede? Se divorcian. ¿Por qué? Porque no pueden estar juntos. Están divididos, los hijos los dividen y se divorcian. ¿Ok? Al rato los hijos no quieren que se casen con otra mujer ni con otro hombre, pero ellos los dividieron. Entonces lo mismo nos puede suceder en la iglesia, en la congregación, en la quejilá. Entonces Coré significa calvo, quiere decir que nació sin pelo. Fue un individuo que se levantó contra la autoridad y a pesar, amados hermanos, de que este ejemplo nos muestra los malos resultados de levantarse contra lo establecido por el Eterno, quiero aclarar también una cosa. No siempre la división es contraria a la voluntad del Eterno. Eso lo quiero aclarar. No siempre la rebelión, para que me entienda, contra una autoridad está en contra del Eterno. ¿Cómo lo sabemos? Basta ver al mismo Moisés. No se levantó contra Faraón y lo desafió a que dejara ir al pueblo que era esclavo. Cualquiera podría decir, sí, pero Faraón era un impío. ¿Y quién lo puso a Faraón de líder? ¿Quién lo puso, mija? El Eterno. Entonces, ¿contra quién te estás levantando automáticamente? Contra el Eterno. Pero ¿qué sucede? Que esta rebelión o esta rebelión, llamémoslo así, estaba apoyada por el Eterno. ¿Por qué? Porque Faraón no estaba, ni quería, ni tenía la intención de cumplir su propósito. Y él iba a cumplir, el Eterno iba a cumplir su propósito en su pueblo. Bendito sea Adonai. Entonces, quiero que recordemos que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Okay? A veces tenemos deseos de indignarnos y de ir a reclamarle a los policías. Tranquilo, el Eterno los puso. ¿Sí? Y si lo está permitiendo es por algo. Pero es obvio entonces que hubo ocasiones en que fue necesario hacer esa división. Sobre todo porque detrás de ello estaba la voluntad de Dios y se manifestaría su poder. Ahora, esos no son los casos únicos. ¿Ok? Por ejemplo, todos los profetas en su tiempo fueron vistos como rebeldes. ¿Por qué? Porque no les predicaban, mañana vas a tener un carro del año. Ellos predicaban, arrepiéntanse, están faltándole al Eterno. Profeta rebelde, mentiroso. Y los golpeaban. Entonces ellos fueron tratados como personas rebeldes. Pero ahora les pregunto, se enfrentaron a reyes, se enfrentaron a gobernantes. Estaban en rebeldía entonces, pero estaban en la voluntad del Eterno. ¿Okay? Y no les fue muy bien que digamos, pero era la voluntad del Eterno lo que estaban haciendo. ¿Qué más decir? Otro hombre, como Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista, Yohanan, ¿verdad? El sumergidor, fue considerado un rebelde también. Nuestro Mesías. Para las autoridades que predicaban, que enseñaban, para los sacerdotes de su tiempo, él fue considerado un rebelde. Sin embargo, estaba apoyado por el Padre. ¿Por qué era considerado un rebelde? Porque no venía a estar de acuerdo con ninguna religión. Él venía para enseñar la voluntad del Padre eterno, amados hermanos. Bendito el Rey de la Gloria. ¿Qué pasó después con sus discípulos? Fueron considerados unos rebeldes. ¿Ok? ¿Y qué enseñaron? Pues enseñaron a seguir la palabra de verdad. Y cuando usted conoce la palabra de verdad, quiero decirle, en la mayoría de los casos lo van a tomar como ya lo tomaron, como un rebelde. ¿Pero era la voluntad del Eterno? Bendito sea Adonai. Ahora, si usted no está seguro, allá usted, pero yo estoy consciente que era la voluntad del Eterno. ¿Sí?
Bendito el Padre Eterno. Entonces, lo que quiero con esto es decirles, cuando venga una rebelión, no nos apresuremos a hacer juicios. No nos apresuremos a señalar. No nos apresuremos a cortar cabezas. ¿Qué si el Eterno está detrás de ello? Y no Satanás, como decimos. Porque no es fácil aceptar nuestros errores. Pero cuando el Eterno nos ha advertido una y otra vez, lo vamos a mirar en primer lugar en nuestra casa. Ahí lo vamos a mirar. Cuando usted le llame la atención a su hijo, a su hija, se va a voltear y te va a decir, ¿y tú por qué haces esto? Y te va a dar coraje y le vas a querer golpear. Pero se está revelando porque te está señalando. Precisamente en lo que se va a enfocar la rebeldía. En el defecto. Un maestro hizo unos ejercicios de matemáticas, todos los hizo bien, menos uno. Los estudiantes empezaron a reír. Le dijeron que estaba equivocado y que no sabía. Él les dijo, ¿por qué se ríen? Si todo lo hice bien, solamente un ejercicio lo puse mal, lo hice mal. Y lo hice para probarles que ese es el problema. Nunca se mira lo bueno que se está haciendo. Siempre queremos ver solamente el error. Y eso es en lo que la mayoría de las veces nos enfocamos. Entonces, cuando el Eterno respalde un caso de rebeldía, es porque la autoridad que está en ese momento siendo confrontada no está comprometida con la voluntad del Eterno. Y Él va a respaldar esa rebeldía para que se haga su voluntad. Entonces, bendito el Padre Eterno. Ahora, muchas veces la persona rebelde es apoyada por personas inconformes. Y ahí está el problema. Ese sí es un problema. ¿Ok? La Biblia, la Escritura, las Sagradas Escrituras nos narran que Coré, ¿ok?, se sirvió de varones de renombre. ¿Qué son varones de renombre? Personas que tenían cargos, que tenían autoridad, que tenían cierta influencia en el pueblo de Israel. Junto a ellos, pensaba que tenía la oportunidad de enfrentar y salir victorioso con la autoridad que el Eterno tenía puesta. En este caso, Moisés. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Números 16:1. Coré, ya lo vimos, ¿verdad? Hijo de Ixar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Y qué hicieron? Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Ok? Príncipes de la congregación, del consejo. Estos eran consejeros de los que habían puesto cuando Yetro le dijo que pusiera personas para que le ayudaran a gobernar. Ahora, ¿usted cree que estos líderes no convencieron a más gente? ¿Estos 250? Por supuesto. A los que ellos aconsejaban, no, mira, está mal y vamos a hacer esto. Ok, entonces, cuando Moisés viene a darse cuenta, ya es una rebelión muy grande. Ahora, ¿cuál es la reacción del líder ante una situación así? ¿Cuál debería ser la reacción? Tristemente, como líder, no es lo que a veces pensamos. No es lo que a veces actuamos. Y lo primero pensamos, este rebelde hay que mocharle la cabeza. ¿Ok? Moisés, él sabía que esa rebelión no era justificada. Él sabía que esa rebelión no era ordenada por el Eterno contra él. Él lo sabía. Aún así, vean lo que hace. Números 16:4. Cuando oyó esto Moisés, que se habían levantado las personas de renombre, dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Se puso a orar.
Luego habló a Coré y a todos sus séquitos, sus seguidores, y les dijo: mañana mostrará el Eterno quién le pertenece y quién es santo. ¿Santo para qué? Para que le ministre, para que le sirva, para que esté ministrando en su presencia. Y hará que se acerque, y hará que se acerque a él. ¿A quién? El que él diga que es santo. Al que él escoja, Dios mismo lo va a acercar. No tiene que estarse preocupando, no tiene que estar echando problemas. Dios mismo lo va a acercar. Muchos de los detalles de este acontecimiento, sin duda, ¿verdad?, se tratan a lo largo de otros estudios en las Escrituras. Hoy solo quiero resaltar algunos puntos notables para la explicación de esta enseñanza nada más. Quiero resaltar que Coré, ¿verdad?, hábilmente había volteado a parte de la congregación a su favor. Él tenía una idea de que él estaba en lo correcto. Él tenía la idea de que él estaba bien y que los demás estaban mal. Aquí dice un personaje, dice: soy cristiano porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Dice el otro: yo soy musulmán porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Dice el otro: yo soy ateo porque millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿O sí? Pero ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra todo esto? ¿Qué nos muestra? Que mucha gente se levantó con Coré y quiso eliminar a Moisés y a Aarón. Bueno, quiero decirle que el que mucha gente apoye algo no significa que sea lo correcto. No significa que esa persona que está liderando eso está en lo correcto. Entonces, esto se hace de manifiesto, ¿verdad?, que, por ejemplo, toda la gente en el tiempo de Noah, estaba haciendo lo incorrecto y el único loco era Noé. Pero ¿quién estaba en lo correcto? Noé. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que por esa acción la congregación se ve perjudicada. ¿Por qué? Vamos a ver que no fue la misma congregación. Seguimos en el capítulo de Números. No lo estoy descifrando todo porque, le digo, me importan los puntos importantes. Ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, empezó con 250. Empezó con Coré, Datán, Abiram, luego 250, y ya cuando llegamos a este punto, ya había reunido ¿a quién? A toda la congregación a la puerta del tabernáculo. ¿Contra quién? Contra Aarón y contra Moisés. O sea que la división fue escalando. La rebeldía fue escalando. Y es aquí donde viene el problema, y quiero advertirle. Muchas veces la mayoría o un grupo nos va a empezar a convencer. Oh, no, sí. Y empezamos a seguir eso. Padre, te voy a advertir una cosa de parte del Eterno. Cuídate que no te convenza la mayoría en tu casa. Madre, cuídate que no te convenza la mayoría en tu casa, porque van a venir las consecuencias desastrosas para nuestro hogar. Y si así tenemos problemas, piénsalo, detente aquí, Selah. Detente y piénsalo un instante. Eso es lo que quieren a veces de por sí la mayoría. Y si tú les haces caso, vas a caer en graves consecuencias. Reunió contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Eterno se apareció a toda la congregación. Verso 20, Números 16, 20. Adonai habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué les dice? Ya nomás estaban ellos. Le aseguro que hasta los levitas los habían convencido. Y se fueron para allá. ¿Pero qué les dice? Apártense de esta congregación y los consumiré. Los voy a destruir en un momento. Los voy a acabar. Voy a acabar con esta rebelión.
Aquí es donde vamos a ver que al rebelde que no está en la voluntad del Eterno, no hay que seguirlo. Apártate de él. Aléjate de él. ¿Por qué? Porque te va a llevar detrás de él. Usted no sabe cuántas personas he visto que siguen a un rebelde ahora sí que sin causa. Nomás porque él no es el líder, nomás porque él no es el pastor asociado, nada más porque él no es alguien de renombre en la congregación, pero tiene influencia. Y se lleva a las personas. ¿Para qué? Para destruirlas nada más. Si se las llevara en la voluntad del Eterno, sería para instruirlas y guiarlas en la Torah de Adonai. Pero tristemente se los lleva para destruirlos. Y es donde vuelvo al hogar. Si nuestros hijos nos están diciendo, hay que rebelarnos, pero no te están llevando a la Torah, no te están diciendo, vamos a hacer lo que dice la Torah, entonces tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Y vamos a ver que al rebelde se le abandonó. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba dispuesto a destruirlos todo. Entonces es muy fácil que una multitud abandone a su líder en el momento en que hay peligro. Pues yo mejor me voy de aquí. Aquí está peligrando las cosas. Esto acontece aun cuando los líderes hagan lo correcto, como en el caso de Moisés. ¿Ok? En su momento le pasó a Moisés. En su momento le ha pasado al mismo Yeshua. ¿Qué sucedió? ¿Vinieron los problemas? No, nosotros morimos contigo, Señor. Vinieron los problemas, lo apresaron y ahí nos vemos. ¿Sí? Entonces, como líder, puedes estar haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero aún así, a veces va a haber alguien que se levante contra ti. Y cuando estás en lo incorrecto, el Eterno va a mandar también, Él mismo va a levantar a alguien para que tome a las personas que realmente tienen hambre y sed de justicia y sean llevados a verdes pastos, amados hermanos. Entonces, quiero decirle a cada, ¿verdad? Este es un factor que cada líder, que cada rabino, que cada pastor debe considerar. Sobre todo cuando se descuida la atención familiar también por la obra, cuando se descuida la congregación, es una situación que al líder le va a pasar. Entonces debemos de tener en mente que hay que estar orando. Por eso necesitamos la oración. Y antes que la congregación, ¿verdad? Debemos también de tener en cuenta que tenemos una familia y que debemos de atenderla. Números 16, 22. Ellos, cuando el Eterno les dice, apártense, los voy a consumir, los voy a acabar. Ellos, Aarón y Moisés, que eran ya los únicos que estaban acá, todos los demás estaban del otro lado, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Elohim, Elohim, de los espíritus de toda carne. No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué dice un solo hombre si estaban ya todos ahí? A ver, alguien que me ayude. ¿Por qué Aarón y Moisés dicen, no fue un solo hombre? O sea que, aunque todos los demás estaban siguiéndolo, uno era el más culpable de todos. ¿Quién? Quien empezó la rebelión. Por eso está diciendo, no fue un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Pero vamos a ver si trae consecuencias unirte a un rebelde que no está en la voluntad del Eterno. O no las trae. Veamos la consecuencia. Versículo 31. Números 16, 31. Aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, es más, miren, no lo leí antes, pero unos versículos antes dice, si estos hombres murieren como muere toda persona, ¿verdad? De muerte natural, entonces Dios no me ha enviado, todo lo hice por mi propia voluntad, Dios no está conmigo. Pero si la tierra si Dios hace un prodigio natural y la tierra se abre y los come vivos, la tierra se los traga vivos, entonces con eso se van a dar cuenta que Dios fue el que me envió a hacer todas estas cosas. Aconteció que cuando terminó de decir estas palabras, se abrió la tierra, que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos,
a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. ¿Murieron todos los hijos de Coré? No. El Eterno tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que los hijos de Coré también aparecen componiendo salmos. Alguien de ellos tuvo temor y se dio cuenta, mi padre no está en lo correcto, no puedo seguirlo, no puedo continuar con él porque está oponiéndose a los designios del Eterno. Eso es algo que nunca he escuchado que alguien lo toque. Pero hijo, si una ocasión ves que tu padre se está rebelando contra el Eterno, no tienes por qué seguirlo. No es un pecado ante el Eterno. Estás salvando tu vida y la de tu descendencia. Quiero que entendamos eso hoy. Por eso vemos que los hijos de Coré fueron liberados. No sé si todos, pero por lo menos algunos descendientes. Bendito el Padre Eterno. Entonces, ¿qué sucedió? El Eterno castiga con un hecho inolvidable, enviándolos vivos a un lugar llamado el Seol. Ahora, pensemos, ¿cuánta gente murió aquí? ¿Cuántos? Ayer lo leyó la hermana Idalia todo el capítulo completo. ¿Eran 17,000 o 14,000? 17,000. 14,700. 14,700. Ok. 14,700. Es una... ¿Quién no quisiera una congregación de 14,000 personas? ¿Qué pastor no la quisiera? Ahora, ¿volvió a hacer lo mismo la congregación? ¿Continuaron su vida normal? No. En muchas familias había dolor. Seguramente la congregación experimentó las consecuencias de esta rebeldía. Les afectó física y espiritualmente. No volvieron a ser los mismos. Tristemente, aunque vieron el poder de Dios, ¿qué cree que pasó con el pueblo? 3 días después se están quejando. Tú mataste a nuestros familiares. Moisés no mató a nadie. La rebeldía los mató. El pecado los mató. Así va a pasar. Un día tal vez el Eterno te tenga de líder en una congregación y te van a echar la culpa a ti. Que tú eres el culpable de todo lo malo que pasa. Porque nada más van a mirar tus errores. No van a ver todo lo bueno, lo que te desveles, lo que hagas, lo que te prepares para darle. No. Tristemente así es, pero usted trate de hacer lo correcto y siempre siga el camino correcto. No importa cómo lo traten, cómo le pague la vida. A Yeshua no le pagó muy bien, pero fue recompensado por el Padre Eterno, porque ahora está sentado a la diestra del Padre Eterno. Bendito su nombre y nadie le quitará su lugar. Entonces, ahora quiero decirles, como les decía hace rato, la división a veces es un mal necesario. ¿Cómo? Este tipo de divisiones causadas en medio de la congregación, se lo voy a decir claro, nunca se acabarán. Es más, va a venir el Mesías, va a estar el milenio y todavía va a haber rebelión. No se van a acabar. Existieron, existen y seguirán existiendo. Así que pastor, rabino, líder, quiero que sepas que a lo mejor te ocurre tarde o temprano, pero en algún momento que te ocurra, busca la presencia del Eterno. Vamos a ver qué dice una parábola que, bueno, sigue diciendo, ¿verdad? En el verso 34 ahorita, nos sigue diciendo, al oír los gritos, todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, pues les dijo Moisés, apártense. Ahora, ¿usted cree que se quisieron apartar? No, pero en cuanto ven que viene el juicio, no tuvo que decirles nadie, apártense. Cuando empiezan a ver que viene el juicio terrible, no esperaron que les dijeran apártense. Al oír los gritos de que estaban descendiendo vivos al Seol, todo Israel, primero era todo Israel en rebeldía. Ahora todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron diciendo, no sea que nos trague también la tierra, porque no lo pensaron antes. ¿Por qué no lo pensaron antes? También salió fuego de la presencia del Eterno que consumió, ¿a quiénes? ¿A los 250?
que había convencido Coré que iban a ser los sacerdotes, que iban a ser los buenos ministrando delante del Eterno, que ofrecían el incienso. También es consumido. Entonces, como les dije, las rebeliones van a seguir dándose, nos van a alcanzar. Nuestro Mesías cuenta una parábola. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, Mateo 13:24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena, no mala, buena semilla. El hermano Agustín todavía, ¿verdad?, es agricultor. Bendito sea el Padre Eterno. Y él no siembra mala semilla. Él siembra buena semilla. Pero cuando va a ver de pronto, ya le salió ahí mala hierba. ¿Ok? Bueno. Pero mientras dormían los hombres, ¿verdad?, que cuidaban, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El problema es que la palabra cizaña no la entendemos muy bien. En español cizaña es sembró envidia, sembró contienda, pero en hebreo cizaña es una planta bien parecida al trigo. Bien parecida. Que usted no la sabe distinguir. Recuerdo que cuando era militar, un capitán nos hizo una prueba a diferentes personas. Llegamos a un lugar donde había marihuana, pero había una planta bien parecida a la marihuana. Y les decía, no les decía así en grupo, les llamaba a uno o dos, ven, a ver, y señálame cuál es marihuana de estas dos plantas. La mayoría se equivocaron. Yo sabía, no les puedo decir por qué, yo sabía cuál era. Pero una cosa es distinguirla cuando ya está grande, que ya está floreada, y otra cosa es distinguirla cuando está pequeña. Lo mismo pasa con la amapola. Usted no sabe si es lechuga o es amapola. ¿Ok? Necesitas tener realmente conocimiento para poderla distinguir. Es bien parecida como si usted tuviera un huerto de lechuga en su casa. Bueno, entonces, así sucede con la cizaña. Es bien parecido al trigo. ¿Cuándo se das cuenta que no lo es? Cuando viene el tiempo de dar fruto. Ahí te diste cuenta que mientras a un lado del trigo estaba una planta que era cizaña, que nunca fue trigo. Bueno, entonces sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es lo que hace el enemigo. Él viene y siembra mala semilla y se va. Los dejo ahí que se peleen entre ellos. Yo mientras voy a andar paseando. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Se descubrió la cizaña, se distinguió la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? A ver, ¿de dónde salió esa otra planta que no sirve para nada? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. O sea, de pronto no me van a distinguir y me van a hacer un desastre ahí. Tranquilos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar que esto ocurra? Dejen crecer juntamente el trigo con la cizaña. Hasta el tiempo que se puede distinguir perfectamente el uno del otro. Hasta el tiempo de la siega. Entonces, yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos, igual que el trigo. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante Yeshua explica esta parábola a sus estudiantes y establece que la cizaña son los hijos del malo. En las congregaciones va a haber hijos del malo, aunque no lo quieras, aunque no lo entiendas. Por eso vas a ver que una persona de pronto aquí grita y yo te amo, Dios. Y al rato lo ves que anda haciendo unas tonterías y dices, pero ¿cómo? Si a lo mejor es la cizaña que el Eterno trajo. Hay que cortarle la cabeza. No, déjalo que crezca aquí. ¿Ok? Entonces, mientras no lleguen los tiempos del fin, es necesario que convivamos con ellos. Ahora, este es el caso malo. Sin embargo, está la otra parte. La de establecer verdaderamente a los que desean hacer la voluntad del Eterno. Dice la Escritura en 1 Corintios 11:18. Pues en primer lugar,
Vamos a ver lo bueno de las divisiones. En primer lugar, cuando se reúnen como congregación, oigo que hay entre vosotros. Ahora, ¿no nos ha ocurrido también a nosotros? Siempre tratamos de sentarnos con la misma persona. Cuando hay otros más que quieren a lo mejor platicar con nosotros, pero no. Usted está dividido. Bueno, tratemos de unirnos, de ser unidos para que no existan estas divisiones. ¿Y qué dice? Y en parte, dice, yo lo creo. Yo creo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, divisiones, nada más para una cosa, para que se hagan manifiestos entre ustedes, ¿quiénes? Los que son aprobados. El que no, yo ya no quiero, yo ya nada, ya me acabé, aquí se acabó todo. Ok, pues el que sale perdiendo es el que no es aprobado. El que es aprobado va a decir, bueno, las cosas no están bien, pero vamos a continuar, vamos a orar, vamos a echarle ganas, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a clamar, hagamos un clamor, busquemos la presencia de Adonai, adoremos. Entonces, al traducir lo que Pablo escribe, usa una frase que ilustra lo que quiero decirles. Es necesario, ¿ok? Es preciso, es necesario que haya divisiones, ¿ok? ¿Para qué? Para que se manifiesten los que son aprobados. Tengamos cuidado. No necesariamente los que se quedan en una división son los que son aprobados, son los que están bien. ¿Ok? A veces llega a suceder en la congregación, se dividen, se van unos, y no, los que se fueron son los rebeldes, son los malos. Qué bueno que se fueron, pues los problemas siguen igual. Entonces, ¿dónde quedó el mal? ¿O dónde estaba el mal? Se supone que, bueno, hagamos un ejemplo. Se supone que las cosas aquí están mal porque yo soy el cáncer, yo soy el malo. Si me voy y las cosas siguen igual de mal, entonces el problema no era yo. El problema sigue estando en la congregación, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos trata de dar a entender el apóstol o el rabino Shaul. Es necesario, ¿para qué? Para que se haga manifiesto los que son aprobados. Y los que son aprobados van a permanecer, van a continuar, van a seguir. ¿Cómo? Buscando la presencia del Eterno. No se van para irse al mundo. No. ¿Ok? Entonces, muchas veces vamos a ver esta división porque el Eterno llama a gente que camine en pos de Él, que busque la senda antigua, que busque el camino verdadero. Entonces, dentro del liderazgo, se va a ver, siempre el líder se va a oponer a que dejen su iglesia, siempre, su congregación. ¿Ok? Pero el mismo Yeshua dijo una cosa a los maestros de aquel tiempo: mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ese espíritu que estuvo detrás de algunos fariseos, de algunos escribas, digo algunos porque otros fueron realmente personas que tenían la decisión de seguir al Eterno. Entonces sigue prevaleciendo hasta nuestros días. Muchos siervos del Eterno optan por hacerle más caso a sus denominaciones, a sus creencias antiguas, a su posición que tienen, que seguir la voluntad del Eterno. Sin embargo, quiero aclararlo, Adonai va a cumplir su voluntad contigo o sin ti. Así de sencillo. Él la va a cumplir. Entonces, ahora, ¿cuál sería la prueba para nosotros? Ya que estamos aprendiendo de la división, ¿cuál es la prueba para saber que no nos vayamos en pos de lo equivocado? Regresando con Coré. Vamos a regresar aquí. Esta recomendación importante te quiero dar. Es frecuente que en las congregaciones ocurran esas divisiones. Mucha gente va a salir lastimada. Pero ¿cómo podemos hacer para discernir si la división a la cual me quiero unir es correcta? ¿Cuál es la prueba que se hace para un caso de rebelión? Y que nos ayude a conocer un poco mejor las cosas y que podamos salir pues mejor librados, aunque nos va a doler, como quiera que sea, pero que salgamos lo mejor librados. Antes que cualquier cosa quiero advertirles que no es la única, pero vamos a verla. Salmo 106, versículo 16. Aquí es una de las características de una persona
que guía una rebelión no por la voluntad del Eterno, por su propia voluntad. ¿Cuál es? Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Eterno. ¿Cuál fue su problema de Coré? No es que el Eterno no lo tomó en cuenta, porque ya servía en el tabernáculo. Tuvo envidia de una posición más alta. ¿Qué más dice? Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego contra su grupo. La llama quemó, ¿a quién? A los impíos. En el hebreo, el vocablo que se dio, que da origen a la envidia, ¿verdad? Aquí, que tuvieron envidia, se traduce de la palabra caná, ¿ok? Y si verificamos estas palabras en el diccionario, nos dicen qué son envidia, qué son celos. Tuvieron envidia, tuvieron celos. Es un interés ardiente o activo por una causa o una persona. Es un recelo de que lo que uno tiene o desea llegue a ser alcanzado por otro. Entonces ahí, ahora, envidia. ¿Qué es envidia? Tristeza o pesar de alguien que tiene algo bueno por el bien ajeno. Por ejemplo, al hermano le regalaron una casa bien grande. Y a mí ya me dio envidia, ya me dio coraje, ya estoy triste. ¿Por qué a mí nunca me regala nada? ¿Por qué? Va nada más a él. Porque a mí yo nunca me saco nada. Bueno, eso es envidia. ¿Ok? Sentimiento de animadversión, antipatía o enemistad contra el que posee una cosa que nosotros no tenemos. Entonces, vamos a ver que los celos, primeramente vamos a ver los celos. Los celos son un sentimiento que el Eterno puso. Ya vamos a ir cerrando aquí. Y dice Deuteronomio 32, 21, perdón. Ellos, el pueblo, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Por eso mismo, dice el Eterno, declara, yo también los provocaré a celos, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Voy a provocar su ira con una nación, con un pueblo, con un grupo de gente insensata que no tenían conocimiento del Eterno. Estos celos son útiles a veces en ocasiones. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver a un profeta que tuvo celo de las cosas del Eterno. Va, ya de pronto es perseguido, va y se esconde en una cueva y le pregunta al Eterno, ¿qué haces tú aquí? Y vean lo que le dice. Me parece que es primera de Reyes, 19:14. Elías respondió, he sentido un celo vivo, o sea, que arde por dentro, por el Eterno, por el Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿El celo de Elías era bueno? Sí, porque él quería que se volviera al Eterno. Pero hay veces que los celos en la congregación son malos porque te alejan nada más de una persona que posiblemente es la voluntad del Eterno, que él sea el pastor. ¿Okay? Eso es lo que quiero que empecemos a diferenciar. Hay una frase que incluso que se dice, está enfermo de amor, está enfermo de celos, ¿verdad? Está enfermo Bueno, eso también podría ser en la escritura. Miren, lo tomé de la versión Dios habla hoy para entenderlo mejor. Números 5:12. Di a los israelitas lo siguiente: puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y que tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que, aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas de ello y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el acto mismo. ¿Qué se hará? En ese caso, puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer. No sabe por qué, pero siente celos, ¿ok? O está notando algo extraño. Pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aún cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada, pero no derramarán aceite ni incienso sobre la harina, porque es una ofrenda por causa de celos. Es una ofrenda para poner al descubierto un pecado. Con esa ofrenda se daban cuenta si ella había pecado o no había pecado. Entonces, los celos y las divisiones. Estas son
A veces la voluntad del Eterno, otras no. Diferenciemos eso. Segunda de Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y que yo sea hallado de ustedes como no quisieran encontrarme. Que cuando él afirma que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, desobediencias, desórdenes. ¿Ok? Yo tal vez eso es lo que voy a encontrar. Es lo que yo voy a ver cuando llegue. Pero recuerda entonces, ya mencioné la prueba que usted se tiene que hacer. A ver. Esta persona dice que nos rebelemos contra la causa. Pero ¿cuál es su intención? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Qué es lo que él quiere hacer realmente? Vamos a hablarle al Eterno, es la voluntad del Eterno. Entonces, vamos a ver las pruebas personales. ¿Ok? La prueba. Una persona tendrá celos o envidia si cumple con unas características que vamos a mirar a continuación. Si tiene envidia de los bienes de alguien más, pues tiene celos, ¿ok? Esa es una prueba de que se está peleando por algo que nada más no tiene y el otro tiene, esto lo está haciendo por celos, ¿ok? Vamos a ver un caso de Génesis 26:14. Tuvo un rebaño de ovejas y un rebaño de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia al pueblo de Israel, a los hijos de Abraham y sus hijos, les tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque ellos tenían lo que los filisteos no. El pueblo era prosperado, ellos no. Otra prueba más de los celos o la envidia. Si no tiene lo que otros tienen. Génesis 31. Viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y le decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Esto se llevó al extremo, ¿verdad? Por ejemplo, si lo llevamos también al extremo nosotros, puede que la persona solamente desea lo que alguien más tiene. Y quiere a toda costa, por ejemplo, vamos a ponerlo en una congregación. No, pues mira, tiene 5,000 personas, hay mucho diezmo, mucha ofrenda. ¿Por qué no nos quedamos nosotros con eso? Pero ya que se vaya de aquí. Y se levantan contra ese líder. Y podría ser solamente por celos. ¿Ok? ¿Cómo más se dan cuenta si la persona está actuando por celos? ¿Ok? Si siente que alguien, o el líder, o otra persona, es más distinguido que él. Y va a empezar a ser movido por los celos. Ves Génesis 37:10. Y se lo contó a su padre, un sueño. José les cuenta un sueño a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Verso 11, ¿qué pasó con los hermanos? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre se puso a meditar. Oye, ¿qué es esto? Su padre se puso a meditar en esas cosas. ¿Ok? ¿Qué más? Otra distinción. Si ven a alguien que está recibiendo algo del Eterno, déjenme ver si tengo la otra. Aquí está, ya, esta es la vía, es que estaban las dos juntas. Si ven que alguien está recibiendo algo del Eterno y a ellos no se les da, empieza a tenerse también celos y envidia. En Números 11:28, por ejemplo, aquí vamos a ver a Josué. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Acababan de recibir el Espíritu Santo unos ancianos, unas personas. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Adonai fuera profeta y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Qué bueno que todos fueran servidores, qué bueno que todos tuvieran el don, qué bueno que todos serían. Entonces, observe que estos detalles que nos da la Escritura se pueden dar en una persona que va a centrar su crítica para apoyar su rebeldía en lo malo que esté haciendo alguien más. Yo les sugiero que no hagamos eso. No centremos las cosas o nuestra mirada en las cosas malas. Si algo está haciendo mal tu hermano, díselo. Eso es lo que dice la Escritura. No trates de levantar una rebelión porque a lo mejor por no decirle, ese mal se podría corregir, pero por no decirlo, nunca lo vamos a corregir. Y podríamos estar encauzando una rebelión que no sea la voluntad del Eterno. Amados hermanos, entonces,
vamos a aprender que las divisiones están en el plan del Eterno también, pero que no nos agarre en el lugar contrario a su voluntad, en el lugar equivocado. Esta enseñanza, ¿cómo puede ser práctica para nosotros? Ok, no estamos viviendo un tiempo de rebelión, gracias al Eterno, qué bueno. Pero ¿cómo puede ser práctica para mi vida? Bueno, dice la Escritura, este último texto: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Que te apartes de ellos, porque tales personas no sirven a no tienen la intención genuina de servir al Eterno, a Yeshua, al Mesías, sino, ¿qué quieren? Yo quiero comer bien, yo quiero ser tratado bien, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Quieren solamente servir su propio vientre. Y con suaves palabras, lo que hizo Coré, y con lisonjas, dándote unas migajas ahí, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué pasa si tú eres pastor? Ok. Líderes, escúchenme. ¿Qué pasa si tú eres pastor? Como miembro, si nada más eres un miembro, te dice, apártate de esa persona que está causando la división, que no está en la voluntad del Eterno. Como pastor, como líder, ¿qué deberías de hacer? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Ok? ¿Qué debemos de hacer entonces? Como miembros, fijarnos bien. Como líderes, aunque duela, desechar a esa persona que esté causando la división. Y perdón, ahora sí me equivoqué, pero este sí es el último texto. Me había equivocado, es que había mirado que ya decía oración, pero me equivoqué. Pero este sí es el último. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de mirar? Bueno, Pablo, el rabino Shaul dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencias, en doctrina, ¿ok? Y en todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra, por supuesto. Para que aprueben, ¿qué cosa? Cuando usted está instruido en la palabra, usted va a aprobar no a quien le caiga bien, no a quien le caiga mejor, lo que es bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprobar lo que es bueno a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del Mesías. ¿Cómo te quiere encontrar el Mesías? Lleno de fruto de justicia, que son por medio de Yeshua HaMashiach para gloria y alabanza del Padre eterno. Bendito Rey de toda la gloria. Padre, ya nos enseñaste de las divisiones. Ya hemos aprendido en el día de hoy. Y a veces, Señor, son necesarias. ¿Por qué? Porque ahí vas a probar nuestra fidelidad a ti, no al hombre, Señor. Ahí es cuando vas a probar nuestra fidelidad a tu presencia, no a un hombre, Señor. Y cuando tú tienes una autoridad que está puesta por ti, Señor, y está en tu voluntad, sería terrible, catastrófico, levantarnos contra esa autoridad, Padre eterno. Sería terrible para nuestras vidas levantarnos contra un presidente, contra un alcalde de la ciudad, contra un policía, porque no estamos de acuerdo con algo. Padre, rogamos que tú nos ayudes a discernirlo mejor, que nos des un espíritu, Señor, de humildad, de obediencia, no de ser tontito, Señor, no, de obediencia a tu palabra, para buscar tu palabra. Y si algo un día no está bien, Padre, aunque me enoje, aunque
me sienta mal, llévalos a tu pueblo, Señor, a donde sean alimentados apropiadamente, a donde tengan un alimento adecuado, Señor. Y si en tu voluntad está librarnos de toda rebelión, de toda rebeldía, de toda división, Padre, por favor, líbranos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua. Amén, Dios eterno. Amén. Bendito el Rey de la Gloria. Gracias a Adonai, porque Él es bueno.